Mentiras de amor de Bárbara Cartland, capítulo 5. Esta mañana, dijo Selwyn en cuanto se alejaron de la puerta principal, quiero que cabalguemos hasta lo alto de la colina Gale. Recuerdo que lo hice una vez cuando era niño y me impresionó mucho. Carmela pensó en ello un momento y recordó vagamente haber oído a la condesa decir algo al respecto, pero no tenía una idea clara de a qué se había referido. Por lo tanto, habló de cosas diferentes cuando no cabalgaban con tanta rapidez que era imposible conversar. Al empezar a ascender por un bosque bastante espeso, hasta que salieron a un área casi sin árboles donde se iniciaba una pendiente más profunda, se dio cuenta de que cuando llegaran a lo alto tendrían una hermosa vista. Cuando al fin ganaron la cima, vio que en efecto el panorama era espléndido. Reparó en una especie de monumento de piedra y preguntó a su acompañante: ¿qué conmemora ese monolito? Te lo mostraré, dijo él con una sonrisa. Se adelantó con su caballo y Carmela le siguió. Cuando llegaron al monumento, vio que se trataba de una piedra plana con una inscripción grabada. Entonces le volvió a la memoria lo que le había contado la condesa y exclamó: recuerdo haber oído hablar de esto. La inscripción decía: toda la tierra que se ve desde lo alto de esta colina pertenece a la familia Gale, que la posee desde 1547. Después que ella le había leído en voz alta, Selwyn dijo: recuerdo la primera vez que vine aquí. Era tan pequeño que me costó trabajo leer la inscripción. Y yo recuerdo que la abuela decía que no era cierto, comentó Carmela, que en un día claro se pueden ver otros 3 condados que no son propiedad de la familia. Selwyn la miró sorprendido. ¿Es cierto eso?, preguntó. Solo repito lo que la abuela me dijo. Fue cuando me hablaba de la propiedad y de lo mucho que alardeaban los Gale de ella. Pensó que aquello haría reír al conde, pero en cambio notó que él hacía un gesto de disgusto mientras miraba el monolito. Haré que lo quiten, dijo ásperamente. Si hay algo que detesto son las mentiras y el engaño de cualquier clase. Estaba tan enfadado que Carmela le miró sorprendida y se preguntó por qué algo de tan poca importancia le afectaba tan intensamente. Lo siento, no creí que te molestaras, murmuró. Tal vez no debía haber repetido lo que la abuela me dijo, que bien puede no ser cierto. Se hizo el silencio durante unos momentos. Después, Selwyn se volvió hacia ella. Creo que soy yo quien debe disculparse, pero es que detesto que me mientan y acabo de sufrir una experiencia muy desagradable al respecto. ¿Qué ha sucedido? Durante un momento Carmela creyó que no le explicaría la causa de su disgusto, pero luego, como si considerase que tenía derecho a saberlo, Selwyn dijo: desde que llegué aquí, me percaté de que tu padre había sido algo descuidado en ciertos aspectos, y que los empleados a su servicio se habían aprovechado de ello. ¿Quieres decir que le robaban? Selwyn asintió con la cabeza. Y bastante. Calculo que varios miles de libras al año. No por pequeños robos, sino mediante un plan bien organizado que se extendía por toda la propiedad. Ya he despedido a los principales responsables, pero estoy convencido de que hay más. ¿Qué cargos desempeñaban? El peor de todos era el administrador, un sujeto apellidado Matthews, a quien ayudaba y encubría el contable, Lane. Lo que por supuesto hacía más fáciles sus robos, que sospecho venían cometiendo desde hace años. Carmela suspiró. Todo eso me deprime. A mí me pone furioso. ¿Así que los despediste? Por supuesto. Les di a ambos 48 horas para irse, y les aseguré que trataría de que no les dieran empleo en ningún otro lado. Supongo que es lo que merecen. Pude enviarlos a prisión o a la horca, e incluso hacer que los mandaran a galeras, pero decidí no hacerlo para proteger el apellido familiar del escándalo que acarrearía un juicio. Fue muy generoso de tu parte. Y ya he recibido el premio por mi generosidad. La voz de Selwyn se había endurecido. Matthews quemó antes de irse la casa en que vivía. Ahora tengo que decidir si le hago arrestar. Carmela no contestó. Estaba pensando en lo mucho que al conde le disgustaban las mentiras y se preguntaba cómo reaccionaría cuando supiera que ella le había engañado. Sabía que le sería imposible enfrentarse a su ira. Por eso, en cuanto supiera que Felicity se había casado, debía fugarse y esconderse en un lugar donde él no pudiera encontrarla nunca. Aunque Selwyn se había comportado de forma demasiado autoritaria y estaba en un error al creer que podría casarla con el príncipe sin tener en cuenta sus sentimientos, no deseaba herirle. Después se dijo que era muy presuntuosa al pensar que cualquier cosa que hiciera dañaría al conde tanto como a ella si se encontrara en circunstancias similares. Él era tan suficiente
y estaba tan seguro de sí mismo que lo único que le disgustaría sería haberse equivocado respecto a ella. Había advertido ya que se mostraba más amistoso con ella y le hablaba como si fuera su igual, que disfrutaba sus conversaciones y cabalgatas juntos tanto como ella. Le agrado y creo que confía en mí, se dijo. Dirigió de nuevo la mirada al monolito grabado y se dio cuenta de que temía el momento en el que el conde descubriera que ella no era quien parecía y que le había engañado desde el momento mismo de su llegada. Avergonzada por ello y muy consciente de la presencia del conde a su lado con una sombra de enfado en los ojos, se obligó a mirar el paisaje. Abajo, bastante cerca, se veían casas, el lago y los jardines, envueltos en el resplandor del sol matinal. El estandarte de los Gale ondeaba en la cornisa superior del edificio, y más allá entre los árboles del parque se movían los ciervos con su gracia característica. El conde siguió la dirección de su mirada y dijo en voz baja y tono muy diferente: «No quiero que nada eche a perder esta belleza. Estoy segura de que con tus cuidados Gale recuperará su esplendor y así se mantendrá en el futuro», murmuró Carmela, expresando sus pensamientos en voz alta, y de pronto se dio cuenta de que el conde ya no miraba el paisaje, sino a ella con una leve sonrisa burlona en sus labios. «¿Es un cumplido, Felicity? No recuerdo que hayas hecho ninguno desde que llegaste. Debes pensar que soy negligente y muy ingrata, por supuesto». «En esta conversación hay sin duda gato encerrado», replicó él sorprendido. Carmela se echó a reír. «Temo que no he sido nada elocuente respecto a Galeson o a su dueño. Será porque me abruma la magnificencia de ambos y me sentía cohibida». «¿Y ahora?», preguntó Selwyn arqueando las cejas. «Bueno, ahora me siento como en familia. Y yo espero que eso te haga feliz, porque es lo que deseo para ti». Su voz sonaba amable, y ella estuvo a punto de decir que en efecto era dichosa, pero la intrigó que se mostrara tan complaciente. «Si deseas que sea feliz aquí, ¿por qué me alejas de algo que empiezo a querer y me envías a un país extraño que temo no poder considerar nunca mi hogar?», inquirió, pensando que su lógica era irrebatible. Sin duda el conde intentaba con maña lograr sus propósitos por otros medios más convincentes que los anteriores. Para su sorpresa, él no le contestó. Se limitó a mirar hacia la casa, pero Carmela sospechó que en realidad no la veía. De pronto, con inesperada brusquedad, dijo: «Creo que es hora de que regresemos. Hemos de bajar a paso lento para evitar que los caballos sufran algún percance». Carmela comprendió que no deseaba continuar la conversación. Posiblemente le había puesto nervioso que ella aprovechara la ausencia del príncipe para hacerle cambiar de parecer respecto a la boda. Como no deseaba irritarle, solo dijo: «Por favor, ayúdame a montar. No creo que pueda hacerlo sola». «Encantado». La tomó en brazos para subirla a la silla y le arregló la falda de su traje de amazona. Después, alzó la cabeza y los ojos de ambos se encontraron. Carmela tuvo la extraña sensación de que con la mirada él le decía algo que no había expresado y se trataba de una cosa importante. Pero Selwyn desvió la mirada enseguida y subió a su montura. Ella pensó que se había equivocado. Sin embargo, mientras bajaban la colina, notó que su corazón latía con una fuerza inusitada. Cabalgaron a través del bosque y después se dirigieron hacia la casa por un camino distinto al de ida. Era casi mediodía cuando terminaron de atravesar el parque y cruzaban el puente sobre el lago. En cuanto tuvieron la casa a la vista, se dieron cuenta de que había 3 carruajes detenidos frente a ella. «¿No me habías dicho que teníamos invitados para comer?», reprochó Carmela a su acompañante. «No he invitado a nadie», replicó él. «¿Quién será entonces?». «Tal vez esté en un error», dijo Selwyn, «pero tengo la impresión de que estás a punto de conocer a algunos familiares». «Oh, espero que no sea así», exclamó Carmela nerviosa. Pero el conde tenía razón. Más tarde, Carmela pensó que debía haber esperado que antes o después la noticia de su llegada atraería un tropel de familiares ansiosos de ver nuevamente a la supuesta Felicity. Tan pronto como se cambió el traje de montar por un vestido de muselina clara, entró en el salón y se dio cuenta, por su parecido con los retratos que colgaban en las paredes, que las personas reunidas eran, sin lugar a dudas, de la familia Gale. Algunas de las mujeres eran atractivas, aunque ninguna tan bonita como Felicity. Pero todos ellos tenían un vago parecido entre sí, y en conjunto eran bastante agraciados físicamente. Tras las presentaciones de rigor, una de las damas de más edad se sentó junto a ella en el sofá y le dijo: «Siempre he tenido enormes deseos de volver a verte, Felicity, aunque dudo que recuerdes lo mucho que nos veíamos cuando eras tan solo una niña». «Temo que no recuerdo».
Te costaba mucho trabajo pronunciar mi nombre, que es tía Luis, continuó la señora. Yo tenía gran afecto a tu abuela y no pasaba una semana sin que nos reuniéramos para charlar. Entonces la echaría mucho de menos cuando se fue. No solo la eché de menos, sino que sufrí mucho porque nunca contestó a las cartas que le envié. Carmela no supo qué responder, así que permaneció en silencio. Su interlocutora siguió diciendo: cuando supe que había muerto sin dejarme nada de herencia, ni siquiera como un recuerdo de la gran amistad que tuvimos, no podía creerlo. No creo que la abuela dejase recuerdos a nadie, dijo Carmela para consolarla. Ya lo sé, fue la respuesta. Te lo dejó todo a ti. Debes estar contenta habiendo recibido una fortuna tan enorme cuando el resto de la familia ha sido ignorada. La dama hablaba ahora con un tono mordaz, y Carmela se preguntó cómo se habría enterado de lo de la fortuna de la condesa, ya que Felicity y el conde habían dicho que era un secreto. Fui al despacho del abogado de la familia y exigí que me dijeran el contenido del testamento de tu abuela, continuó la tía Luis. Dios santo, casi no podía creer lo que oía cuando me enteré de la gran fortuna que hizo en los años posteriores a su partida de aquí. A Carmela le pareció que tal exigencia había sido impertinente por parte de la señora, y no comprendía la razón de que el abogado hubiera sido tan indiscreto. Entonces, como si adivinara lo incómoda que se sentía, el conde se acercó a ella. Creo, Felicity, que no debes permitir que la duquesa te monopolice, cuando el resto de la familia tiene tantos deseos de charlar contigo. Carmela se puso en pie enseguida, pero ya Selwyn había dado la respuesta a su pregunta. Ahora sabía que el abogado debía de sentir demasiado temor de la duquesa para atreverse a negarle la información que solicitaba. Los demás familiares no eran tan impresionantes, aunque sí distinguidos. Algunas de las damas se habían casado con aristócratas de las cercanías, y a Carmela se le hacía difícil entender quién era cada cual y qué lugar ocupaba en el árbol genealógico de los Gale. Aunque no hubieran sido invitados, todos esperaban quedarse a comer, y se sorprendieron bastante cuando el conde preguntó si esa era su intención. Por supuesto, Selwyn, replicó una de las damas. No esperarás que hagamos el viaje de regreso sin haber tomado nada. Ya se les había servido champán, y a Carmela le pareció una proeza del cocinero servir, con solo 20 minutos de retraso sobre la hora usual, una espléndida comida para todos. La conversación que había mantenido con la duquesa la hizo darse cuenta de que sus supuestos familiares no solo la miraban con curiosidad, sino también con envidia y, sin duda, con cierta dosis de malevolencia. Podía notar la mordacidad en sus voces cuando le preguntaron qué planes tenía para el futuro y dónde pensaba vivir. Puede venir conmigo si lo desea, dijo la duquesa. Antes que Carmela pudiera contestar, alguien dijo: «Sabes que te resultaría muy incómodo, Luis. Yo opino que en realidad mi casa es la mejor para Felicity, puesto que ella y Mary tienen casi la misma edad y pueden llevarse muy bien». Ese comentario provocó una tormenta de discusiones, y pronto sintió Carmela que todos se peleaban por ella como perros hambrientos disputándose un hueso. Sabía que todo aquel interés se debía tan solo a la enorme fortuna de Felicity, y no pudo evitar pensar lo que sucedería si de pronto anunciara que no tenía ni un centavo, pero que estaría encantada de contar con un hogar confortable al que ir cuando dejara Galston Park. Estaba segura de que se produciría un silencio súbito, y todos los ofrecimientos de hospitalidad morirían en los labios de quienes los habían hecho. Se necesitaba convencerse aún de que Felicity había acertado al irse con Jimmy. Allí lo tenía. De pronto se sintió avergonzada de que las personas bien nacidas y de buena posición económica manifestaran de modo tan palmario su avaricia. La discusión terminó cuando el conde, con el tono más autoritario que Carmela había escuchado hasta entonces, dijo: «Estoy seguro de que todos sois muy generosos al ofrecerle vuestra casa a Felicity, pero como tutor suyo, ya he hecho planes a largo plazo para su futuro, de los cuales os informaré en su momento». «¿Planes?», exclamó la duquesa. «¿Por qué has de ocuparte tú de Felicity, Selwyn?». «Porque es huérfana, y yo soy el padre de familia». Se hizo el silencio porque era evidente que los visitantes no encontraban respuesta. Para suavizar la tensión, Carmela dijo con voz suave: «Gracias, gracias a todos por ser tan amables. Estoy emocionada y conmovida por vuestro interés, y ya no me siento tan sola como antes». «Vamos, mi querida niña, nunca debes sentirte sola», exclamó uno de los caballeros. «Después de todo, somos una familia, y todos los Gale debemos ayudarnos unos a otros y mantenernos unidos». «Por supuesto», dijo la duquesa. «¿Alguna vez has pensado lo contrario? ¿Ninguno de nosotros?». La respuesta que nadie dio
era que así lo había pensado la condesa al cortar su relación con todos ellos, llevándose a Felicity. Pero como era algo que ninguno de los presentes se atrevía a decir, se hizo una pausa y después se reanudó la conversación con otro tema diferente. Y, por el momento al menos, el futuro de Felicity quedó olvidado. Cuando después de la comida se disponían a partir los visitantes, uno tras otro fueron procurando hacer una parte con Carmela para decirle más o menos: no es nuestro deseo alterar los planes de Selwyn para ti, querida, pero si no eres feliz, avísame. La duquesa, por su parte, fue más brusca y directa. Si pretenden obligarte a hacer algo que no desees, yo te apoyaré, aunque solo sea en recuerdo de tu padre. Gracias, contestó Carmela. La duquesa la tomó de un brazo y la llevó hacia un rincón. Escucha, pequeña, no te apresures y te cases con el primer hombre que te lo pida. Con una fortuna como la tuya, puedes esperar y escoger a tu antojo. Carmela sonrió y no dijo nada. Sería muy sensato que me pidieras consejo antes de aceptar a nadie, dijo la dama. Es usted muy amable por preocuparse por mí, tía Luis. He sabido que tuvisteis como huésped a un príncipe extranjero. ¿Es un aspirante a tu mano?, inquirió la duquesa. Como no le pareció que hubiese razón para mentir, Carmela repuso: creo que sí. Debí suponerlo cuando me lo dijeron hoy por la mañana. Has de tener cuidado con los extranjeros. No se puede confiar en ellos y además, cuando se trata de maridos, no hay como los ingleses, puedo asegurártelo. Recordaré tus palabras, tía Luis. La duquesa miró hacia el otro lado de la estancia donde el conde charlaba con los demás familiares. Selwyn ha estado mucho tiempo en el extranjero, dijo como si hablara consigo misma, pero en 1 o 2 años sentará cabeza y se hará a nuestras costumbres. Al menos, eso es lo que todos esperamos. La forma de hablar de la duquesa le pareció tan cómica a Carmela que sintió deseos de soltar la carcajada. Por fortuna, antes que tuviera que responder, otra de las señoras se acercó para decirle: vivo solo 6 kilómetros de aquí, y te sugiero, Felicity, que vengas con nosotros a comer el próximo sábado. Estoy ansiosa de que conozcas a mis 2 hijos. Aunque lo diga yo, que soy su madre, son 2 encantadores y jóvenes muchachos, y es bueno que los primos se conozcan y hagan amistad. Lo que en realidad deseas, la interrumpió con brusquedad la duquesa, es que Felicity se case con uno de ellos, y si lo hace necesitará toda su fortuna para sostener su afición al juego. ¿Cómo puedes decir algo tan desagradable, Luis?, preguntó la madre solícita en tono quejumbroso. Siempre digo la verdad, ya lo sabes, respondió la duquesa. Por eso Felicity debe hacerme caso a mí y no prestar oídos a esas tontas alamerías con las que pretendéis marearla. Bueno, debo irme ya. La duquesa se acercó al conde para despedirse y la otra señora insistió con Carmela: no le hagas caso de lo que te diga la prima Luis. A pesar de que todos la respetamos, es una mujer amargada en muchos sentidos. Prométeme que aceptarás mi invitación. Lo discutiré con su señoría, respondió Carmela. Pues es mi tutor, necesito su permiso. Sí, claro, claro. Pero aunque tome sus deberes como jefe de familia con toda seriedad, creo que es demasiado joven para ser un buen tutor de una jovencita. Creo que eso es algo que debo decidir por mí mismo, la interrumpió el conde. Tanto Carmela como su interlocutora se volvieron sobresaltadas, porque ninguna de ellas le había oído acercarse. No era mi intención ofenderte, exclamó la dama enseguida. Solo pensaba que la querida Felicity podría ser más feliz en una familia. El conde no contestó, pero Carmela observó el brillo de sus ojos y se dio cuenta de que le parecían tan divertidos como a ella todos los ofrecimientos de hospitalidad que provocaban la fortuna de Felicity. Cuando ya se habían marchado todos, Selwyn exclamó: espero que hayas disfrutado con esta exhibición de hipocresía. Carmela se echó a reír. Me pregunto si hubieras recibido tantas invitaciones de no tener un centavo, añadió él. Es lo mismo que la joven había pensado, pero contestó: quizás en realidad deseaban ser amables. La gente siempre es amable con los ricos. Eso me parece un comentario muy cínico, dijo Carmela provocativa. Puede ser cierto en algún tipo de gente, pero no en toda. En lo que a nuestros queridos familiares se refiere, yo les escucharía siempre con bastante recelo. ¿Debo tenerlo en cuenta también con respecto a ti? Debía suponer que dirías eso, pero al sugerir que te casaras con el príncipe Frederick, estaba realmente convencido de que, desde un punto de vista femenino, nada podría ser más atrayente ni ventajoso. Hablaba con indudable sinceridad, pero Carmela, por bromear un poco, le dijo: bueno,
Al menos ahora ya tengo dónde escoger. Parece que todos mis familiares tienen dispuesto algún aspirante a mi mano y por supuesto a mi bolsillo. ¿Quién habla ahora con cinismo?, le reprochó Selwyn. De todas maneras, debo recordarte que necesitas mi aprobación para casarte con quien sea. ¿Significa eso que te aprovecharás de tu posición para derrotarles? Me parece que lo considerarán muy poco deportivo, ya que tú tienes tu dinero apostado por otro caballo. El conde se echó a reír a carcajadas. Eres una sorpresa continua, Felicity. Estoy seguro de que la mayoría de las mujeres no considerarían la cuestión del matrimonio tan frívolamente. ¿Preferirías que arrugara la nariz y me diese por ofendida? Así me sentí cuando se mencionó por primera vez, pero ahora ya se ha convertido en un tema habitual de conversación y me cuesta trabajo ruborizarme. Él se quedó en silencio un momento y después dijo: Tengo la impresión de que no tomas este asunto en serio, que debería ser primordial para ti, y lo debes de tomar con la seriedad que se le debe, Felicity. Hizo una pausa antes de continuar. No puedo explicar bien a qué me refiero. Como ya te dije en otra ocasión, soy muy ignorante respecto a las jóvenes, pero algo me dice, aunque no sé lo que es exactamente, que estás jugando conmigo. Carmela pensó que era mucho más perspicaz de lo que había imaginado, aunque de manera vaga, al parecer, se daba cuenta de que ella no estaba realmente atemorizada de que la obligaran a casarse con el príncipe. Supuso que era la primera vez que alguien que tenía bajo su autoridad lograba intrigar a Selwyn Gale. La situación era divertida, pero también peligrosa, por lo que se apresuró a decir: Me niego a preocuparme por ahora, y espero que no hayas olvidado que habíamos quedado en ir a pescar al lago como cuando eras pequeño. No lo había olvidado, pero creía que tú sí. Pues ya ves que no. Rieron y salieron juntos de la casa para encaminarse al lago. Aquella noche, al meterse en la cama, Carmela pensó que nunca se había divertido tanto como por la tarde. Conversar a solas con el conde sin tener que compartir su atención con el príncipe, discutir con él sobre un montón de temas diferentes, era una delicia que no encontraba palabras para expresar. Cuando regresaron a la casa y entraron en el salón, él le había dicho: ¿Cómo puedes ser tan inteligente cuando yo te suponía tan diferente? Dócil y bastante ingenua, creo que esa fue tu descripción, le recordó Carmela con una sonrisa. Ahora no solo debo reconocer tu capacidad, sino pulir mis propios conocimientos y mi inteligencia para no quedar en desventaja contigo. Esa es una confesión que me gustaría conservar, como si fuera una flor guardada entre las páginas de un libro, bromeó ella, y ambos se echaron a reír. Hablaron con seriedad de otros temas, y al fin, aunque a regañadientes, Carmela comprendió que debía retirarse. ¿Saldremos a cabalgar mañana?, preguntó. Pensaba si podríamos ir hasta el extremo más alejado de la propiedad, contestó él, pero eso nos llevaría varias horas. No obstante, si te conformas con un poco de pan y queso en alguna posada del camino, podríamos convertirlo en una excursión de todo el día. Me encantaría, y adoro el pan y el queso. Decidido, entonces. Encargaré el desayuno para las 8 de la mañana. ¿Podrás estar lista a esa hora? Seré puntual, prometió Carmela. Buenas noches, primo Selwyn, y gracias por esta tarde tan divertida. Le hizo una graciosa reverencia y, para su sorpresa, él le tomó una mano. Buenas noches, Felicity, dijo con seriedad. Por favor, sigue sorprendiéndome. Quizá deba decir, deslumbrándome. Es algo con lo que disfruto enormemente. Tras decir esto, se llevó la mano de ella a los labios y la besó. No era algo que Carmela esperase, y al sentir la presión de la boca masculina sobre su piel, la invadió una curiosa sensación que nunca antes había experimentado. Se quedó inmóvil un momento mirando a Selwyn inquisitivamente. Después, turbada, retiró la mano y abandonó apresuradamente el salón. Cruzó el vestíbulo y subió las escaleras sin mirar atrás, pese a que tenía la impresión de que él la observaba desde abajo. En su dormitorio la esperaba una doncella de edad que la ayudó a desnudarse. Ya en el lecho permaneció largo rato pensativa, recordando la forma en que Selwyn le había besado la mano. Era algo que habría esperado del príncipe, mas no de él. Pensó en todo lo que se habían dicho, y le pareció uno de los agudos diálogos de las obras teatrales en que en ocasiones leía en voz alta para su padre. Supongo que como es tan inteligente y de mente tan viva, me hace sentir chispeante a mí también, se dijo, y empezó a imaginar lo que le diría el día siguiente que le parecería interesante y divertido. Casi se había quedado dormida cuando oyó que se abría la puerta de su dormitorio. Enseguida se dio cuenta
de que alguien entraba, alguien con una palmatoria. ¿Quién? ¿Quién es?, preguntó. Cuando la persona que había entrado se acercó a su cama, vio que era una de las jóvenes doncellas que en ocasiones ayudaba a la que la atendía habitualmente. ¿Qué ocurre, Susie? Siento despertarla, señorita, pero su señoría me manda para pedirle que baje. Ha habido un accidente y necesita su ayuda. ¿Un accidente?, preguntó Carmela, y se sentó en la cama. ¿Qué clase de accidente? Creo que se trata de uno de los perros, señorita. Milord me ha encargado que la guíe hasta donde él está. Carmela saltó de la cama, recordando que había varios perros en las caballerizas, a los cuales, como no estaban entrenados aún, no se les permitía entrar a la casa. Quiero tener unos perros que estén siempre a mi lado, le había dicho Selwyn, pero había tantas otras cosas que hacer primero que pensé dejarlo para más tarde. Cada vez que iban a las caballerizas, Carmela le veía acariciar a los perros y que éstos en respuesta saltaban alegres a su alrededor. Supuso mientras se ponía las zapatillas que alguno de ellos habría sufrido algún percance. Susie se apresuró a sacar del armario una gruesa bata de raso, forrada por dentro con un material adecuado para las noches frías de invierno. Carmela todavía no la había usado, ya que estaban en plena primavera. Mientras la doncella la ayudaba a ponérsela, pensó que era sin duda una prenda mucho más recatada que la bata que solía utilizar. No obstante, a algunos de los Gale que la habían visitado aquel día, les parecería un escándalo que bajara con ropa de dormir. Pero no le importaba lo que ellos opinaran. Lo único que podía pensar era que el conde la necesitaba. ¿Ha llevado vendaje su señoría?, preguntó. Sí, señorita, tiene todo lo necesario, pero requiere su ayuda. Carmela se cepilló el cabello rápidamente y dijo, estoy dispuesta. Venga, le mostraré el camino, señorita. Susie cogió la palmatoria y salió al pasillo, seguida por Carmela. Se encaminaron a prisa por el corredor que conducía a la gran escalinata central, pero no descendieron por ella, sino que siguieron hacia el ala opuesta de la casa, hasta llegar a una escalera angosta por la que bajaron. Llegaron a un corredor oscuro que a Carmela le pareció que debía estar cerca de los aposentos de la servidumbre. Susie siguió adelante sin mirar atrás. Carmela supuso que debían ir en dirección a las caballerizas, donde el conde estaría con el perro herido. De pronto la doncella dio la vuelta en un recodo y tomó un corredor lateral que conducía a una puerta exterior, según pudo ver Carmela mientras la seguía. Sentía una gran ansiedad por llegar al lado del conde y saber lo que sucedía. Susie abrió la puerta, que no tenía echado el cerrojo, y salió. Carmela la imitó, y en cuanto hubo dado un paso afuera, sintió que algo grueso y oscuro la envolvía. Lanzó un grito de terror, pero se dio cuenta enseguida de que la gruesa tela que la cubría ahogaba su voz. A continuación, unos brazos fuertes la levantaron en vilo. ¿Qué sucede? ¡Suélteme!, tartamudeó Carmela, pero sospechó que no había sido escuchada. Los brazos que la rodeaban la oprimían con tal fuerza que casi le impedían respirar. Notó que la metían sin miramientos en lo que supuso que era un coche, ya que casi de inmediato se puso en movimiento. Entonces, sintiendo que el pánico la ahogaba, comprendió que la habían secuestrado. Llegamos al fin del capítulo 5 de la novela Mentiras de amor de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.